Hola queridos podcasters. Bueno, nosotros somos estudiantes del quinto A de la institución educativa San Juan de Trujillo y somos un grupo conformado por Alexandro Pedro Gamboa, Hola, un gusto. Jafet Vázquez Aguilera, Hola. y mi persona, Rodrigo Sebastián Martínez. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes una obra titulada Agustina, el norte de mi amor, del escritor peruano Alejandro Freddy Duarte Arteaga. Bueno, esta obra trata sobre Alfonso Latre, nuestro protagonista, que decide hacer una travesía por diferentes países, desde Lima hasta los Estados Unidos, pasando por Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, hasta llegar a Los Ángeles. Bueno, esta obra en sí no solamente habla del amor como sentimiento, sino también habla sobre la determinación, el valor y la filosofía del protagonista, que es un alter ego del mismo autor, para realizar este viaje hasta llegar a su meta, que sería Agustina, su amor. Y pues bueno, siguiendo un poco más también hablando del libro, ¿qué les pareció a ustedes la lectura de esta novela? Bueno, pues más que todo para mí la obra Agustina el norte de mi amor me pareció pues una obra muy interesante, una obra que puede captar la atención de los demás. ¿Por qué? Porque en la obra nos habla más que todo del amor, que tiene como personajes principales a Vicente, al amigo de Vicente que se llama Simón, y también pues no el propósito que viene a ser Agustina, ¿no? Pues dentro de esta obra me pareció algo interesante, algo descubridor. ¿Por qué? Porque en la obra se logra relatar cómo es que los personajes se logran desarrollar dentro de los viajes, dentro de algunas fronteras que tiene que pasar Vicente para poder encontrar a su amor, que es Agustina. Dentro de ello, a principios de la obra que podemos encontrar es que Agustina y Vicente, bueno, pues tenían una relación muy cercana entre ellos, tenían un trabajo, tenían también un recorrido, tenían sentimientos que habían sido encontrados, pero por obvias razones Agustina tenía que viajar. Pero Vicente, al tener esta angustia, decide viajar para ese entonces, ¿no? Y poder cumplir con su propósito de estar al lado de Agustina. Bueno, para mí la novela me ha dejado bastante en qué pensar, ¿no? Después de terminar de leer la obra. El motivo por cual nuestro protagonista decide ir tras Agustina a los Estados Unidos es el amor. Y como ya relataste, ellos tenían un trabajo, se conocieron, y su amor que él tenía por ella, entre ambos tenían un gran amor, fue correspondido, ¿no? Y tras ella partir de los Estados Unidos, él se queda solo, pero él decide ir tras ella. Para eso entra su amigo Simón y le recomienda que no haga ese viaje tan peligroso, puesto que Vicente no cuenta con la visa para poder viajar a los Estados Unidos. Pero Vicente, el cual es una persona muy ilusa, está muy enamorado de Agustina, decide emprender este viaje peligroso, siendo consciente de los peligros. Puede haber malas personas, criminales, pueden atentar contra su vida, incluso pueden morir en el intento de hacer esto. Pero él está decidido a completar su amor por ella. Sí, claro, ¿no? Es una novela muy linda porque combina el amor con el contexto que pasaba en ese entonces, tanto Centroamérica como Perú, que sería la guerra contra las guerrillas, ¿no? Una situación muy difícil porque pues fueron situaciones muy sangrientas, ¿no? Llenas, habían armas por todos lados, ¿no? Entonces una persona tenía que estar o bien dentro de su casa o no, porque si no en algún momento podía morir. Y pues bueno, hablando más de la obra, que encuentran alguna similitud con otra novela. Por ejemplo, por mi parte, yo encontré una similitud con el poema 20 de Neruda, ¿no? Los dos hablan sobre el amor, mientras uno habla sobre un amor pasado y lo llena de metáforas. Acá esta obra habla sobre la meta, sobre su amor, que es la meta a la que quiere llegar, ¿no? Y es algo muy
relacionado, está en mucha sincronía, la verdad. Sí, yo relacioné pues, en la novela que estamos tratando, que es Agustín, el norte de mi amor, lo comparé con lo que sería 100 años de soledad, puesto que en ambas novelas el motor es el amor, pues como ya hemos descrito, el amor es el que motiva a Vicente a realizar este viaje, ir tras Agustín a los Estados Unidos y pasar por esas fronteras muy peligrosas. Y en 100 años de soledad están los dos protagonistas que también en su motor es el amor, pero debido a muchos problemas que hubo, por ejemplo, es el asesinato de un amigo de nuestro protagonista, deciden mudarse por su casa se embrujó y se fueron a otro lugar. Entonces ahí pudieron concluir su amor teniendo una gran descendencia, pero ahí entra lo que sería la desgracia para ellos, porque entra una maldición para ellos y para toda su familia. Y eso fue lo que yo he encontrado de la novela, pero hay algo mucho que destacar, es una escena que a mí me impactó bastante, que es en la parte donde Vicente, en las manos de los llamados coyotes, es al momento de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Él se da cuenta de que él tiene miedo, no solo por ser arrestado, sino que se ha dado cuenta de que ya no hay vuelta atrás. El amor la ha conllevado a arriesgarlo todo, incluso su propia vida. En este punto tenemos que destacar al Coyote Lupe, puesto que él pone en riesgo la vida de nuestro protagonista al traicionarlo para poder quedarse con sus cosas y dejarlo a la deriva. Esto me dejó mucho que pensar, puesto que en la realidad todavía se sigue viendo estos actos de la novela, lo que sería la migración ilegal, porque hay muchas personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder hacerlo de manera formal. Más que ellos lo hacen por necesidad de trabajo o porque quieran visitar a sus familiares porque están enfermos o visitarlos, pero es necesario hacerlo de manera legal porque, como vimos en la novela, es muy peligroso realizar este viaje. Acarrea consecuencias muy graves. Puedes incluso morir. Sí. Y en realidad sería un final muy triste, ¿no? Si le hubiera ocurrido esto a nuestro protagonista, pues porque él tenía una meta clara y era llegar a su amor, ¿no? Entonces, un paso en falso y todo ese plan que él tenía hubiera ido a un fondo sin fin, no hubiera culminado nada y hubiera simplemente haber caído en un final triste, ¿no? Muerto definitivamente. Claro. Bueno, pues por otra parte podemos encontrar La casa de Bernarda, que la verdad me pareció pues una obra muy interesante y muy relacionada también con la obra que estamos leyendo, que es Agustina, el norte de mi amor. Se preguntarán por qué. Bueno, pues porque en la obra que yo he podido lograr entender es que en la casa de Bernarda pues simplemente eran unas hermanas que habían sido suprimidas en sus acciones, en la que tenían una madre muy ineficaz, tenían una madre que era muy opresiva hacia ellos, cometían muchos abusos, lo que hacía de que sus acciones se veían muy primitivas. Entonces, a consecuencia de esto es que pues Bernarda salga de su casa, se escape de esas acciones y prefiere no quedarse pues no en un mundo en la que simplemente la agonía, la desesperación lo puede englobar de cierta manera a ella y la puede perturbar. De cierta manera también podemos ver en Agustina lo mismo. ¿Por qué? Porque en la cierta manera en que Simón y Vicente, que son los principales personajes, se logra ver una desconfianza entre ellos. ¿Por qué? Porque Simón le dice a Vicente, ¿por qué ir con una mujer cualquiera o con una mujer que puedes encontrar también en el Perú, ¿no? Entonces Vicente le recalca que es una persona muy importante para él y sin embargo él logra viajar por esas fronteras, por los países de Ecuador, por los países de Paraguay, etc. También el recorrido que nosotros podemos encontrar es que está la desconfianza, también hay peligros, pero también hay gente muy buena, gente, como dijo mi compañero Valverde, es que estas personas ayudaron a Vicente a desarrollar también su viaje. Había personas que le contaban sus historias, también tenían intenciones diferentes a él, pero sin embargo Vicente junto con ellas pudieron terminar su viaje, ¿no? Y lograr encontrar al norte de su amor. Sí, claro. En realidad pues es una obra muy buena, ¿no? Y pues ustedes lo recomendarían verdaderamente. Mira, desde mi opinión personal, yo recomiendo bastante esta novela.
Y acá te voy a dar dos razones principales. Una es por su estilo que el autor ha tratado de recalcar. Pues como sabemos, esto es de género testimonial. Todo lo que ocurre está escrito por el propio protagonista, que es el alter ego del autor. Esto me ha llamado bastante la atención porque hasta el momento no he leído ninguna otra obra que tenga casi este mismo género. Y la otra razón es por la que ya había relatado antes, que es por los actos que se encuentran aquí en la novela, como ya había dicho, sería la migración. Y también otro tema pues sea el amor, porque en sí la historia no habla solo del amor como romance, sino también habla de la injusticia, del peligro y de la realidad social que está pasando en el contexto de la historia, que es alrededor de 1989, para ser más específico. Claro, y algunas cosas que pasan en ese entonces también se ven reflejados hoy en día. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, ya que bueno, pues dentro de la historia podemos ver las coimas que pasan hoy en día en el Perú, que ya es algo muy normal, que mucha de la gente lo puede ver, ¿no? Y ciertos problemas que también obviamente se pueden persistir, como la corrupción y la injusticia. Pues bueno, en conclusión podemos decir que Agustín el Norte de mi amor es una obra muy buena y muy trascendental, ¿no? Ya que tiene pasajes muy reflexivos que van a ayudar tanto a nosotros lectores como a las demás personas en su momento cuando quieran leerlo y cuando hagan un análisis. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias.